Humo en la montaña. Por aquí quizás tengamos que decir las sierras, pero queremos pensar en esto de humo en las montañas, porque si hay humo, quiere decir también que hay fuego, y si hay fuego, quiere decir que hay peligro, y si hay peligro, quiere decir que vamos a escuchar sirenas, probablemente de los bomberos, quizás de la policía, y también incluido con todo esto el temor. Entonces, el humo en la montaña implica desde fuego, desde sirenas y temores. Y seguramente alguien va a preguntar, ¿y ustedes cómo están? Porque cuando estamos pensando en incendios en nuestra zona, es peligroso. Y es peligroso cuando están cerca de viviendas, y en más de una ocasión alguien pregunta, ¿y ustedes cómo están? En el Salmo 104, en el versículo 32, dice acerca de Dios, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Muy posiblemente estaría refiriéndose este salmo a aquella expresión en el libro de Éxodo en el capítulo 19, cuando va describiendo la entrega de la ley, la entrega de los mandamientos al pueblo de Dios a través de Moisés. La descripción que se hace de todo ese tiempo es de truenos, de relámpagos, de una espesa nube que estaba sobre el monte, de sonidos de bocina que no provenían del pueblo, sino que provenían directamente de Dios. Y por allí las bocinas eran para avisar de la presencia de, del rey, eran para un llamado a la adoración o eran para un llamado a la batalla. Quizá está conjugado todo esto en las sirenas que escucharon allí en el Sinaí, que describe Éxodo capítulo 19. Pero dentro de todo esto del sonido muy fuerte de las sirenas, también estaba esa manifestación de Dios que dice, había un humo que subía de la montaña como un humo de horno, algo permanente. Y todo el pueblo tuvo temor, lógicamente, y todos temieron. Y entonces, en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 18, cuando está haciendo también esta descripción, el monte humeaba, dice, viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú por nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió lo que nosotros queremos compartir en este momento. Moisés respondió al pueblo, no temáis, no teman, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. O con la otra versión dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, la nueva versión internacional, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. No sé si Dios le habló a Moisés a través de la Reina Valera 60 o de la nueva versión internacional. Pero estos son los puntos que queremos compartir. En primer lugar, es el hecho de ponerlos a prueba. Y nosotros queremos tomar estos tiempos de mensajes en una serie considerando los 10
mandamientos, con este título, Humo en la montaña, porque toda esta presentación que se hizo de la palabra de Dios en el momento en que Moisés trae la palabra de Dios hacia el pueblo, este humo en la montaña, tenía este triple propósito que queremos compartir y queremos volver a, a entender. Primero, para ponerlos a prueba. Este era un incendio intencional. Por allí en los incendios que nosotros tenemos aquí en las sierras se dice son intencionales. En algunos otros también, como las islas frente a Rosario, que está en algo tan querido para nosotros, la quema de pastizales, la negligencia de alguna persona que ha querido quemar una basura o que ha hecho un asado y se le ha salido de control. Y aún en esta zona eh, también hemos escuchado que por allí, con el propósito de que haya más presupuesto para la lucha contra el fuego y por cuestiones presupuestarias y políticas y vaya a saber cuántas cosas más se incendian a propósito campos y se queman muchos árboles y se pierde el bosque nativo y se mueren muchos animales y a algunos no les importa, con tal, por ejemplo, de hacer que esos terrenos ya no pertenezcan a bosque nativo y puedan venderse o comercializarse. Eh, la intención en cuanto a Dios bajó a la montaña y tocó la montaña y provoca humo en nuestra montaña, es para que por allí nosotros evaluemos nuestra condición, para que podamos ser puestos a prueba, no para que Dios conozca algo, sino para que nosotros conozcamos cómo estamos delante de Él, para que pudiéramos tener objetividad. En la montaña humea, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios al pensar en un temor? En la carta de Pablo a los Corintios, cuando está terminando, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5, el apóstol Pablo dice, examínense si están en la fe. Algunos de nosotros podemos llegar a decir, pero yo soy creyente desde la cuna, siempre he ido a la iglesia, yo tengo 50 años de creyente, hace 50 años que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, toda la vida he ido a la iglesia. Ninguna de estas condiciones, porque nuestra situación no es estática, sino que es dinámica. Más de una vez hemos dicho, podemos acercarnos o podemos alejarnos de Dios. Y Dios envía su manifestación para que nosotros nos pongamos a prueba, para ser probados. Es verdad que Jehová es nuestro Dios. Allí empezaron los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Yo soy Jehová vuestro Dios, el Dios del pacto. Bueno, ¿cómo andamos con honrar al Dios del pacto? ¿Cómo andamos con el cuidado del nombre de Dios, honrando su nombre? Así como también Jesús nos enseñó al orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué tal con esto de no matar, de no tener enojos que quiten vida a los que nos rodean? ¿Qué tal con esto de no adulterar? De no adulterar no solo con nuestros actos físicos, sino también con nuestro pensamiento y que nuestra mente se vaya y nuestra alma y espíritu caigan en el adulterio. Esto para hombres y para mujeres también. ¿Qué tal con esto de no hablar falso testimonio? De no andar hablando mal de otros. El deporte del chisme que varios suelen practicar.
Bueno, esta es una evaluación. En realidad vamos a ir considerando los mandamientos para poder evaluar nuestra, nuestra vida. ¿Qué son los 10 mandamientos? Alguien dijo que los 10 mandamientos son como una baranda, una barandilla que nos mantiene en el camino. Podemos saltarla o pasarla por debajo, pero son las marcas que Dios ha establecido para saber qué es lo que tenemos que hacer, para saber por dónde tenemos que andar y qué cosas no tenemos que traspasar. Son como un espejo que refleja nuestro corazón para que nosotros encontremos el pecado en él y que busquemos a nuestro Señor como el Salvador. Todos necesitamos de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, de su asistencia y de su intercesión por nosotros. Decía Billy Graham en alguno de los mensajes que al pensar en estos 10 mandamientos, si estamos sujetados, colgando de una cadena de 10 eslabones, ¿cuántos eslabones necesitan cortarse para que caigamos? Y la respuesta muy obvia es uno solo. ¿Qué eslabones debemos fortalecer? ¿En qué eslabones notamos que se está debilitando nuestra fe? Un espejo que refleje nuestro pecado y nuestra necesidad. Tercer lugar, una guía para nuestro corazón y para que podamos desear y buscar más a nuestro Señor. Una barandilla, un espejo y una guía para buscar al Señor en estos temas que son tan importantes. Esto decía el Salmo 104:32. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Es para que nosotros estemos pensando dónde está el humo, dónde está la necesidad de que cambiemos algún rumbo y reconozcamos cuál es nuestro monte. El monte ahí en Sinaí era el monte Horeb. Por ahí no vamos a entrar en detalles técnicos de si es la cadena montañosa o el monte, pero la palabra de Dios dice el monte de Dios. Así también cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y llegó hasta el monte de Dios, donde vio la zarza ardiente. Así también Elías, cuando huía de una mujer, Jezabel, llegó hasta este monte de Dios y allí se encontró con el Señor. Quizás es los que tenemos aquí, el Horeb, el Sinaí, el Cerro de los Loros. El Cerro de los Loros es el Uritorco.
que está muy aquí cerca de Capilla. No importa si no estamos en un cerro, si estamos en una llanura, en una planicie, en una ciudad, en nuestro hogar, lo que nosotros estemos viviendo. ¿Qué tal nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos en la fe o nos hemos apartado o nos estamos yendo? Para ponerlos a prueba, esto dijo entonces Moisés, que Dios había enviado este humo que surgía de las montañas. En segundo lugar, es para que sintamos temor de Él. Es curioso, porque el pasaje dice en Éxodo capítulo 20, dice Moisés respondió al pueblo, no teman, no teman, pero teman. ¿Cómo se entiende? Bueno, no teman, no estén temblorosos delante de Dios, pero teman respetuosamente a Dios. Por ahí se ha perdido este respeto a Dios y este temor de Dios. Venimos solamente con las demandas y nosotros necesitamos venir con el respeto hacia Él. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. El pueblo no pudo salir solo de Egipto, de la tierra de esclavitud. Escuchábamos el domingo pasado el testimonio de algunos hermanos de una iglesia en Buenos Aires que se animaron a hablar de cómo Dios los había rescatado de diferentes vicios y costumbres. Ellos han salido y en cada uno de estos hermanos manifestaban el deseo de que otros no vayan por ese camino. Lo mismo es lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, yo lo saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La idea es, yo tengo el poder de hacer humear los montes, de tocarlos y de que humeen los montes, pero tuve el poder para sacarlos de Egipto. En Mateo capítulo 10 se habla acerca de aquellos que pueden hacer un daño a nuestro cuerpo. Y el Señor dice, pero tengan temor de aquel que puede no solamente dañar los cuerpos, sino también dañar el alma y el alma eternamente. Y entonces dice, no teman el que puede dañar el cuerpo y nada más, teman aquel quien puede echar vuestro alma al infierno. En realidad Dios no es que vino para echar el alma nuestra al infierno, sino vino para que no fuéramos al infierno. Y en esto que si por ahí padecemos alguna enfermedad, padecemos alguna situación difícil en cuanto a lo físico, pero que no lo padezcamos espiritualmente en el alma y eternamente, por siempre, en la condenación. Por eso es que inmediatamente cuando está hablando de esto, el Señor dice, no se venden, en Mateo capítulo 10, no se vende un pajarito, dos pajaritos, dice, por un cuarto. Y es interesante el relato paralelo en el Evangelio de Lucas, cuando habla de que no se venden 5 por 2 cuartos. Y si somos rápidos para la matemática, y alguno dice, cuando uno dice 2 por un cuarto, ¿cuántos serían 4? Serían 2 cuartos. Pero está dando 5 por 2 cuartos. No valían nada. Uno iba de yapa, sin costo. Pero el Señor dice, aún esas aves valen más que ustedes, valen menos que ustedes, son consideradas, y ninguna de ellas se posa en tierra sin que vuestro Padre lo sepa, y ninguno de vuestros cabellos se cae porque están todos contados. Si se caen, el Señor sabe cuántos se nos han caído. Algunos más, otros menos. No tiene que ver con un aspecto espiritual, pero Dios tiene cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, temamos al Señor, dice Mateo, y lo mismo dice Lucas. Dios quiere que nosotros no estemos otra vez en condenación
y que no estemos otra vez cayendo en el pozo del pecado. Ahora, en el libro de Hebreos, cuando habla de Moisés, dice Moisés en Hebreos 12:21, dice que él estaba delante del monte espantado y temblando, pero por todo lo que veía y todo lo que escuchaba. Hay un temor en las situaciones que nos toca vivir, pero lo importante es el temor de respeto delante de Dios. Y a veces alguien dijo que las mejores enseñanzas vienen a nuestra vida con algún susto, ¿no? Con alguna disciplina. Bueno, este es el Dios que quiere que nosotros estemos buscándole y que estemos temiendo. Moisés tuvo esta experiencia. En el libro de Hechos, cuando Esteban predica y va dando el testimonio de la vida de Moisés, habla de 3 periodos distintos de 40 años. Primeros 40 años, Moisés con la confianza propia, creyendo que él era alguien instruido en la corte de Egipto, poderoso, fuerte, de tal manera que de una trompada mató a un egipcio. Pero después, los próximos 40 años, cuando él huye de Egipto y va al desierto y es pastor de ovejas, se da cuenta que todos esos estudios y toda aquella fortaleza no le servían demasiado, que su fortaleza, el luchar por él mismo, el enfrentar como si él todo dependiera de él no era nadie. Y con todos sus estudios y todo su currículum vitae, estaba cuidando ovejas. 40 años comprendiendo que él no era nadie. Pero los próximos 40 años, cuando Dios se muestra a él en el Sinaí, en la zarza ardiente, empieza un viaje cuando él descubre que Dios es todo, que Dios es todo. Él entendió que Dios era todo. No esperemos nosotros tanto tiempo. ¿En qué proceso estamos? Creemos que somos nosotros los fuertes. Nos damos cuenta de que no tenemos poder y que Dios es el que toca las montañas y humean, y nos rendimos a Él con un temor reverencial. En Primera de Juan, capítulo 4, habla de esta confianza para el juicio. En el temor, en el amor no hay temor, donde el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Pero está hablando acerca del temor del juicio. No tenemos temor del juicio, pero por tener temor respetuoso de Dios, nos conducimos como Dios quiere. Y si nos apartamos en ocasiones, volvemos. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces los 10 mandamientos son un espejo. Todos nosotros ofendemos muchas veces. La frase la hemos repetido en el grupo aquí en la iglesia. Pero es más difícil confesar nuestros pecados y nuestras faltas que confesar los pecados y las faltas de otros. Y necesitamos un espejo para encontrarnos con aquel que murió en otro monte, en el monte Calvario. Mismo monte, mismo lugar, cercano al lugar allí en Jerusalén, donde también en el monte Moria Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo. Y apareció el carnero enredado en la zarza también. Pero cuando Jesús murió, Él entregó a su vida, Él sin pecado. Debemos tener respeto por Dios en cada cosa que Él nos esté hablando. O como decía el apóstol Pablo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor, en ese temor de Dios, en ese temblor de Dios y en esa confianza de Dios. Y la tercera cosa que dice es para que no pequen, para que al final hagamos algo y no estemos pecando, que cambiemos los pasos, que volvamos de nuestros pasos. Primero, para que seamos probados. Segundo,
para que tengamos temor de Dios. Tercero, para que no pequemos, que sea una vida, nuestra vida de santidad. Eso le pasó a Moisés cuando él vio la zarza que ardía y que no se consumía. Entonces él se acercó para ver este fenómeno y se encontró en la misma presencia de Dios, esa manifestación de Dios o esa teofanía. Y él cubrió su rostro. Y cuando Dios lo llama desde la zarza, Moisés, Moisés, quita tu calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Nuestros pasos, ¿a dónde nos llevan? Hay un escritor, Charles Allen, en un libro muy lindo que se llama La psiquiatría de Dios, y él dice que cuando Dios llamó a Moisés para darle los mandamientos que entregara al pueblo, tiene que haberle dicho algo como lo siguiente. Probablemente Dios llamó a Moisés para que subiera al monte de Sinaí. Dios tuvo que haberle dicho algo como lo que sigue. Moisés, tu pueblo se dirige ahora hacia la prosperidad. La tierra que les he prometido es rica y productiva. Les proveerá no solo lo que ellos necesitan, sino mucho más. En efecto, esa tierra fluye leche y miel. Pero mira, Moisés, no se puede hacer que la gente se sienta feliz y próspera con la sola posesión de las cosas. No se puede hacer que la gente se sienta feliz y dichosa con la sola posesión de las cosas. La manera de vivir de ellos es más importante que lo que tengan. Así que te voy a dar estos preceptos para la vida. Quiero que les enseñes estos preceptos al pueblo. Si ellos viven conforme a estos preceptos, prometo que recibirán bendición. Pero te advierto que si ellos quebrantan estos preceptos, recibirán las consecuencias de este quebrantamiento que serán severas. Y algo más, Moisés, los preceptos que yo te doy son preceptos para toda la vida, para toda la gente, de todos los tiempos. Nunca estarán fuera de moda, nunca podrán derogarse o cambiarse. Atentamente, Dios. Esto es lo que nos dice. Yo los saqué del pozo, no vuelvan a caer. La misma temática es la que profundiza el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y en Él tenemos los recursos para probarnos a ver cómo estamos. Es un buen tiempo este de la pandemia, en la dificultad para tener reuniones. No tenemos que ir y mostrarnos cómo somos. Quizás estamos simplemente delante de la presencia de Dios y analizando cómo somos, para que temamos a Dios. Él es el que obra, nosotros no. A lo sumo Él puede obrar a través nuestro si lo desea. Y para que no pequemos. Esta palabra tan fuera de moda, tan... Señor, permítenos mirar nuestra vida para que tú perdones nuestros pecados, nos reflejes tu voluntad y podamos temerte con ese temor reverencial que da siempre la gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.